Tenga más chance para probar algunas preguntas en el examen. Esta es la secuencia de tópicos que vamos a tratar y siempre me gusta empezar una exposición, al menos si es para la parte clínica, llamando un poco a la reflexión qué es lo que vemos en un hospital en el servicio de emergencia, ¿no? ¿Quiénes han estado una vez en un servicio de emergencia? Como pacientes. Les tengo que bajar una mano. 2, 3 personas nada. ¿Y quienes han ido a rotar en emergencia alguna vez? Ya me tranquiliza porque hay más manos levantadas. Cuando vemos un paciente neurológico, muchas veces el paciente no nos dice qué molestias son las que él totalmente está sintiendo, porque puedo tener problemas para expresarlo, entonces no sabré decir qué molestias tengo. O puedo estar con dolor de cabeza y de repente no es una intensidad muy importante, pero que para él es el peor dolor de cabeza que ha existido en su vida, ¿no? Entonces esa interacción tiene que ir afinándose en la medida de que el médico, ustedes, futuros médicos, tengan la habilidad de reconocer signos y síntomas en estos pacientes. Tan solo al ver al paciente en una camilla, como es el pacientito que está ahí, podemos ya ir reduciendo algunas molestias que pudiera tener, ¿no? Si tiene una cara de dolor no le vas a decir que te duele, ¿no es cierto? No es muy lógico, ¿no? Pero se dan cuenta de que en emergencia vamos a ver un montón de casos de muchas especialidades y de ver, ¿no?, que el paciente llegue con su sticker y diga, ¿no?, yo tengo un infarto cardíaco agudo, en la vida va a llegar eso, ¿no es cierto? O tengo un derrame cerebral de 10 horas de evolución, jamás, ¿no? Entonces uno tiene que tener el ojo, la paciencia para poder ir discriminando a dónde podemos apuntar. Un solo así breve recuerdo de la anatomía o de la neuroanatomía. En simple, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y periférico. El central en encéfalo y médula, y el encéfalo en cerebro, cerebelo y tronco cerebral, ¿no? El sistema es bastante sencillo para recordar, pero cada una de estas estructuras, si la disgregamos en pedacitos, es completamente alucinante. Como ejemplo, hay personas que han tenido por un evento cerebrovascular y después del evento se han convertido en grandes artistas. O al revés, ¿no? Grandes artistas han tenido un derrame cerebral y han perdido sus habilidades artísticas. Dejan de tocar el piano, el violín, no escuchan, Beethoven sí, pues, pero es un raro ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a recordar la neuroanatomía, van a ver que van a haber gran cantidad de áreas, ¿no?, como segmentos corporales tenemos pequeños, ¿no? Por ejemplo, el área motora es toda esta, ¿no? Y aquí tenemos el área de la mano, y como ahora somos full celular, si antes la manito era grandecita, ahora ¿cómo será? En el homúnculo del motor, no me imagino, pero seguro que van a ir viendo cambios en el futuro. Tanto así que si yo tengo una lesión tan puntual en el área, por decirles, de la mano, deja de funcionar la mano, en el área motora hablando, ¿no? Y así por el estilo, si vamos a hablar de cada área motora, sensitiva, visual, etc., hay manifestaciones clínicas que no son muy evidentes. Es la habilidad de ustedes, los clínicos, que tengan la opción de buscarlas y encontrarlas, ¿no? Bien. Esta es la vasculatura, que es muy compleja, tiene tanto circulación anterior como posterior y prácticamente es una gran trama de vasculatura que va a cubrir tanto la superficie como las diferentes estructuras profundas, ¿no? Y todo este sistema nervioso, tanto medular como central aquí, van a estar cubiertas por unas membranas, ¿no?, que de manera de protección las van a recubrir. Esas son 3 membranas, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué equipo quieren? ¿Azul, rojo, verde, amarillo, derecha, izquierda? 3 grupos. Pasa. Sí. ¿Qué color quieren? ¿Qué color? No, esto es la televisión. ¿Blanco y azul? Ahí está, ya, sí, puede ser. ¿Quiénes van a ser los azules? Y todos están dormidos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los hacemos participar? A ver. Grupo A, grupo B, los dos del medio, y grupo C.
¿Qué dice el grupo A? ¿Cuántas meninges tenemos? 3. Grupo B, ¿cómo se llaman las 3 meninges? En orden, a ver, de afuera hacia adentro. Lo han dicho con unas ganas que no va a entrar al examen, no se preocupe. ¿Cuántas capas, aún así, tiene el aracnoide, grupo C? 2. ¿Cuáles? Más fuerte, sí escucho yo, pero que tengo un oído fino, o un oído de tuberculoso. Visceral y parietal. Está bien, genial. Y ahí es donde se ubica el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y circula, ¿verdad? Muy bien, así todavía son salvables. En neuroinfecciosas hay un examen que es valioso, es el estudio del líquido cefalorraquídeo. En resumen, el líquido cefalorraquídeo se produce en qué zona? Grupo A. Se durmieron. Grupo B. Uy, estamos ganando el grupo B. Se produce principalmente en los plexos poroideos, no en la totalidad, sino principalmente. ¿Y dónde están ubicados los plexos poroideos? Grupo C. Se durmieron. Grupo A. Ventrículos. ¿Qué ventrículos? Grupo B. El grupo B que se crea, o el grupo A que se cree B, ha contestado. Ventrículos laterales, tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. ¿Ok? De los laterales pasa al tercer ventrículo a través del grupo C. Se durmió el grupo C. Grupo A. Grupo menos un punto. Grupo B. Morro. Lo sabía, claro, la clase. A través del morro va del lateral al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través del agujero o acueducto de... Ay, sí. ¿Por qué? Porque es nombre de dama, ¿no? Silvio. Bien, luego pasa al espacio subaracnoideo y se reabsorbe a nivel de, principalmente, grupo B. Alguien es Pachoni. Tranquila. Y está ubicado a nivel del seno venoso longitudinal superior principalmente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una circulación normal. La producción de líquido cefalorraquídeo va a variar de acuerdo a la edad, ¿no? Incluso de acuerdo a la hora del día. Así como la presión arterial, ¿cómo es en relación a la tarde? ¿Son iguales? ¿Cuál es mayor? En la mañana, ¿no? Porque nos va a mandar a la guerra, ¿no? A las clases, ¿no? Después ya van relajados, ya están tranquilos. Igual se dice que la producción de líquido es un poco mayor en las mañanas que en las tardes, pero eso no es significativo de repente para algunos. Pero recordemos que es como un caño abierto que todo el día va goteando y se va reabsorbiendo. Por lógica, si se produce X, se reabsorbe. Grupo B. Excelente, estamos soltando, no importa la verdad. Y de ese modo hay un equilibrio, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuánto se produce por minuto en líquido cefalorraquídeo? Perdón, está escrito ahí, no vale eso. Acuérdense de la edad de Cristo, para los que son cristianos, y para los que no importa igual. ¿En qué año estamos? 2019 de la era de Cristo, igual se van a acordar. 33 años, ¿no es cierto? 0.33 es el promedio de producción de líquido cefalorraquídeo. Si yo multiplico 0.33, tienen una calculadora por ahí, científica, multiplica 0.33 mililitros por minuto por 60 horas por 24, igual, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 475. ¿Cuánto de volumen tengo acá? Medio litro. Entonces, más o menos en un día se produce medio litro de líquido cefalorraquídeo. Pero ese líquido va a ir cambiando, no se puede quedar estático. Así como se produce, se reabsorbe, ¿no es cierto? En promedio se va a producir un recambio diario de unas 3 a 4 veces por día. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Eso decía, bueno, ya habían leído. En una foto que se saque a un adulto, se calcula que un volumen estático de líquido va más o menos en promedio de 150 a 170 mililitros. Si calculamos 500
Entre 150 son más o menos 3 puntos y tanto, ¿no es cierto? Veces de recambio. Cuando uno hace una punción lumbar, ¿no?, podría sacar hasta un volumen máximo de un 10% de ese volumen estático, que va entre 15 a 17 mililitros. A veces sacamos 10 con cierto temor, o un poco menos incluso. ¿Ok? ¿Hasta hay alguna pregunta? Grupo A, ¿están dormidos? Grupo B, no dicen nada. Grupo C, están dormidos. Cuando uno se plantea hacer un procedimiento, tiene que saber las limitaciones, porque el hacer el procedimiento podría ser peor, ¿no?, causar más daño y no generar el beneficio que queremos nosotros, ¿no es cierto? Entonces es mejor saber cuáles son las limitaciones de una punción lumbar. Aquí obviamente falta colocar la pericia de quien va a realizar, pero por eso uno va a rotar, ¿no? Cuando está de libre en vacaciones va a rotar al hospital, ¿no es cierto? No en la playa, porque en la playa no se puncionan los lumbares. Entonces los criterios o las condiciones absolutas que contraindican una punción lumbar son signos de hipertensión intracraneal. Mi grupo de rotación de hoy día, ¿dónde está? Levanten la mano. 1 de 5 no ha venido. Muy mal, ni modo. Grupo A, signos que caracterizan al síndrome de hipertensión intracraneal. Cefalea, pero tiene que ser intensa. Grupo B, ¿qué más? ¿Ah? Signos y síntomas. Lo otro se tiene que medir y eso no es posible en el día a día. ¿Perdón? Papiledema, examen de fondo de ojo, excelente. ¿Qué más? Falta algo más. Grupo C. Dicen vómitos en proyectil. Con que vaya sin esa presencia de náuseas, ya orienta que podría haber algo por ahí, ¿no es cierto? Entonces, clínicamente, cefalea intensa, náuseas, vómitos, te dijeron por ahí más que náuseas, vómitos y el edema de papila. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Si tengo un déficit local, por ejemplo una debilidad muscular en mi cuerpo derecho, que se llama hemiparesia, también contraindica la punción lumbar, ¿no? Porque se podría herniar. Nada más de sacar ese pequeño volumen de líquido podría hacer que se desplacen las estructuras y empeorar el cuadro clínico. Obviamente, si tengo una hidrocefalia obstructiva demostrada con una imagen, contraindica completamente el procedimiento, lo mismo que edema cerebral o hernia, ¿no es cierto? Y en otros casos se puede trabajar la posibilidad de que sí nos va a ayudar una punción lumbar. En los casos, por ejemplo, de sepsis, hipotensión, desórdenes de la coagulación, se va ajustando, ¿no?, para poder hacer la punción lumbar. O en algún caso de focalización neurológica, hay un error, o un Glasgow muy bajo como menor a 8, ¿no? Las crisis convulsivas también van a contraindicar una punción lumbar inmediata. Tenemos que esperar algunas horas después del evento para poder hacer una punción lumbar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se me han dormido, ¿no? A ver, grupo A, hola. Grupo B, grupo C, levantan la mano por allá. Muy bien. El líquido cefalorraquídeo es igual. Ustedes han estado en el laboratorio alguna vez, ¿no? Están en el laboratorio y han visto el agua destilada. Imagínense el agua tridestilada. Esas son las características del líquido cefalorraquídeo. Transparente, le llaman cristal de roca. No sé por qué, no he visto un cristal que sea así, pero no es mi modo. Pero recontra transparente, puro. Pero tiene algunos componentes. Al igual que la sangre, ¿no?, tiene un solvente y un soluto, ¿no es cierto? El soluto en la sangre son los glóbulos y el solvente es el suero, ¿no es cierto? Aquí en el líquido cefalorraquídeo igual, tengo agua, pero hay componentes. Dentro de los componentes está la glucosa, las proteínas y las células como, digamos, referentes básicos y fáciles de identificar y de poder evaluar. ¿Por qué nos interesa el azúcar en el líquido cefalorraquídeo? Hay estructuras ajenas como bacterias, virus, parásitos, hongos que puedan estar comiéndose el azúcar, ¿no? Y cuando hago el recuento o el conteo me va a salir por debajo de lo esperado, ¿no es cierto? Es por lógica eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién consume más azúcar? Pregunta. Hongo, bacteria, virus, parásito, hongo. Grupo A, ¿quién consume más? Bacteria.
familia, parece que tienen la razón. Grupo B, grupo C, por mayoría las bacterias, pero se han decidido ustedes qué vamos a hacer. Pero es cierto, de esas bacterias, ¿cuáles consumen más? Bueno, por el tema y el sesgo, sí, micobacterias. Pero siempre mantengan un diagnóstico diferencial, ¿ya? No se confíen en la primera impresión que tengan. No es que sean malos, no. Por el contrario, ayuda a veces el mantener un margencito de duda, ¿sí? Entonces, dentro de todas las bacterias, las que más consumen son las Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Las proteínas son moléculas pequeñas o grandes? Son grandes, ¿no? De tal forma de que no van a atravesar fácilmente a través de la barrera hematoencefálica en los plexos, ¿no? Donde se produce el líquido cefalorraquídeo. En tal sentido, la cantidad de proteínas siempre es baja. Pero ¿qué pasa si estas barreras hematoencefálicas se ven inflamadas, alteradas, y se altera la permeabilidad? Por lógica, las macromoléculas van a pasar, y significa que vamos a empezar a contar gran cantidad de proteínas. ¿Ok? Listo. Si hay un proceso infeccioso o también inflamatorio, que no necesariamente son iguales, la barrera también se va a ver alterada y las células que son grandecitas van a poder atravesarlas también. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ver. Normalmente tenemos hasta 6 células en un líquido cefalorraquídeo normal, ¿no? Y el predominio es los mononucleares. Cuando hay un incremento de estas células se denomina pleocitosis. ¿Ok? Listo. La glucosa se debe de medir de acuerdo al momento, también comparándola con una glicemia o glucosa venosa, ¿no es cierto? Para poder ver la proporción. 2/3 es adecuado. Si hay incremento, que es muy rara vez, habría que buscar por qué. Lo usual es que esté normal o disminuido, o hipoglucorraquia. Las proteínas en promedio deben llegar a 45 miligramos por decilitro, pero cuando están incrementadas se llama hiperproteinorraquia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo tengo una infección por bacteria, generalmente las células están incrementadas. Digo generalmente. La glucosa disminuida y las proteínas incrementadas. Esto a gran, como una especie de un gran resumen. ¿Qué pasa con los virus? ¿Son comelones o no? No son comelones de azúcar. Entonces el azúcar podría estar hasta normal. Las células a predominio de mononucleares, ¿no es cierto? Y las proteínas podrían incrementarse. ¿Qué pasa con los hongos? ¿Qué hongos conocen que afecten el sistema nervioso? Criptococo, la vedette. Es consumidor de glucosa, ya están pensando mal por acá. ¿Sí o no? ¿Consume azúcar o no? Sí. Sí, claro que sí. Ahora hablemos de los parásitos. ¿Qué parásitos conocen? Teniasol, toxoplasma, ¿perdón? Neisseria, la ameba de vida libre. ¿Qué más? ¿Ok? Si se recuerda, esto tenía es el mismo disfrazado, ¿no? Hidratidosis, toxocariosis, etcétera, ¿no es cierto? Toxoplasma también, ¿no? ¿Y de estos parásitos son comelones o no? Algo menos. La forma severa de cisticercosis, sí, es muy comelona de azúcar, o hambrienta de azúcar. De algún modo podría predecir un mal pronóstico. Muy bien, sigamos. Este término se ha utilizado para la parte vascular, ¿no? Tanto así que un infarto cerebral requiere un manejo inmediato. En realidad, el tiempo que te demores en atender una enfermedad neurológica es tiempo perdido, porque vas a perder no solamente neuronas, sino a la persona misma, ¿no? Empezamos con casos clínicos. Paciente varón de 20 años, acabó de ejercer su servicio militar en provincia. 3 meses después inicia cuadro con cefalea, náuseas leves,
no hace nada, a las horas se empieza a sentir un movimiento así en el bracito. Es un brazo nomás, ¿no? A mí me salieron los dos, un solo brazo. Por persistencia, la mamá le lleva a un hospital a unos 20 minutos de su casa, llega a emergencia, ya no presentaba el movimiento, lo evaluó un interno, son guerreros los internos, ¿no? Los internacionales que llaman. Hace su anamnesis, no le parece nada, viene el jefe de guardia que era un clínico, le dice, ¿qué has encontrado? Le examinó de pies a cabeza y nada, dice que tenía temblor en la mano, pero ahorita no tiene nada. Ah, ya, 2-3 horas de observación a la casa. No había rotado con la neurología, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? 2 días después se vuelve a presentar el movimiento, pero más persistente, y luego todo el cuerpo y prum, pierde la conciencia. La mamá lo vuelve a llevar al hospital. Esta vez porque la mamá empezó a hacer problemas, lo ve el médico directamente, después del internamiento del médico, y después llama al neurólogo para que se libre del caso. Viene el neurólogo, evalúa y le dice dolor de cabeza, náuseas, luego movimientos en un brazo que posiblemente hace una crisis parcial, remitió espontáneamente, se fue a la casa y ahora 2 días después vuelve con una crisis de inicio parcial secundariamente generalizada. Él pensó, ¿qué pensó? A ver, cuéntame. ¿Hasta ahí qué síndrome se encuentra? A ver, grupo A. ¿Perdón? Más fuerte, porque disquinesia es una cosa, alucinación es otra cosa. ¿Qué síndrome estamos encontrando acá? Cefalea, poco de náuseas, luego hay estos movimientos en un brazo. Ya exagerando, sí, tengo cefaleas y náuseas, ¿no es cierto? Y algo de compromiso neurológico, podría ir por ahí. Bien, ¿qué más? Grupo B. El movimiento del brazo, ¿qué podría ser? Síndrome epiléptico. No te lances todavía contemporáneo, pero hasta ahí, excelente. 2 tipos de crisis ha hecho. Una parcial el primer día, no. Y la segunda, ¿ves cómo fue? Grupo C. Generalizada, están presentes. Entonces el médico planteó hipertensión intracraneal, epilepsia focal generalizada, y el paciente parece que está más o menos bien. ¿Qué le hago? Una tomografía y luego le hace, como no había contraindicación, le hace la punción lumbar, porque ya ha perdido 2 días ya, ¿no? 2 días, porque ya había venido antes, no fue bien evaluado, listo. Le hace la punción lumbar y encuentra células en 15 más o menos, glucosa normal y proteínas 70-80 miligramos por decilitro. Su estado general estaba más o menos íntegro y decide iniciarle una terapia asociada a un cuadro viral. ¿Cuál es la causa de enfermedad viral más severa del sistema nervioso? Grupo A, herpes. Grupo B, herpes. Grupo C, por mayoría, tienen la razón. Le inició a ciclorid, no tenía endovenoso, le inició vía oral. Y como no tenía vía endovenoso, pidió ayuda a colegas limeños, no limeños, sino que migraron antes, y que pudo transferirlo a Lima. Y por causas ajenas a nosotros, llega al hospital donde estábamos rotando nosotros, ustedes, o el grupo que está rotando allá, y lo evaluamos en emergencia. Pero al verlo endoscópicamente lo vemos un poco enflaquecido. ¿Ustedes han visto la cara de Margarita Gautier? Unas pestañazas, flaco, ¿no? Y cuando hicimos que se acostara en la camilla, adoptó una postura así de triple flexión, como un bebito. ¿Qué se llama eso? A ver, grupo A, B o C. Como una posición antártica. Al ojo nada más, ¿no? Se le pide que se acueste y él debe echarse de costado con las piernas encogidas y la cabeza un poco flexionada. Cuando lo hicimos poner en posición de cúbito dorsal, hicimos búsqueda de signos meningios, era bien evidente. ¿Te quedas con el diagnóstico del colega? No, replanteamos, ¿no? Siempre es la vida eso, ¿no? De replantear, ¿no? O sea, pueden cambiar de medicina, de otra carrera. Mentira.
replanteamos el diagnóstico, hicimos una nueva punción. Oh, sorpresa, células en 80, 100, proteínas bien altas y la glucosa estaba creo en 15. Buscando antecedentes había pérdida de peso, diaforesis nocturna y había estado en el ejército, ¿no? Que es un lugar, digamos, posible de infección, ¿no? Como es un lugar cerrado, conglomerado, podría ser esa la causa. O de repente algún familiar que haya tenido tuberculosis, pero ese rato no salió ningún dato más. Se le inició tratamiento antituberculoso y después se logró recuperar. Pero su estado de agilidad mental ya no era como antes, ¿no? Entonces, ese tiempo perdido hace de que nuestro pronóstico también varíe. ¿Cuántos de repente quieran estudiar también alguna carrera como nosotros en la universidad, ¿no? Y a veces no logramos ese objetivo porque no tiene una enfermedad que de repente hubiéramos podido diagnosticar tempranamente, iniciar el tratamiento y también lograr una recuperación mayor, ¿no es cierto? Entonces, tiempo y cerebro en todas las enfermedades, en todas las patologías neurológicas. Después voy a ilustrar ese caso, ¿ya? Del caso que les he comentado. Bien. Cuando hablamos de eventos neurológicos que nos tengan que preocupar, ¿no? O son agudos o son crónicos. Si son agudos, una debilidad de inicio agudo, fundamentalmente vascular, o debilidad de miembros inferiores, que se llama paraplegia, pérdida visual. Por ejemplo, en la mañana pasábamos en emergencia visita con el grupo que nos corresponde rotar, y había una pacientita en una de las camillas, ¿no? Y el recién llegaba ese ratito, ¿no? Y le digo, ¿qué déficit tiene la paciente? La suerte es que el día de ahí le había visto el caso, entonces como que ya sabía yo qué diagnóstico tenía la paciente. Y el paciente me dice, no tiene ningún déficit neurológico, examina, ¿no? Y cuando llega a examinarle, logra identificar una hemianopsia homónima. ¿Qué es eso? Pérdida de campo visual, ¿no es cierto? Solo si tú examinas se encuentra. Pero el paciente normal cuando te está hablando está viendo para todos lados. Y luego te va a decir, estoy viendo la mitad del campo visual nada más, ¿no? Tienes que examinar para poder conseguir ese hallazgo, ¿verdad? Pueden haber cambios en la expresión de la palabra, ¿no? En ese momento estoy hablando ahí y después no encuentro la palabra para decir lo que venga, ¿no? Entonces puede ser como una especie de un arresto del habla, ¿no? Alteraciones en el gusto, problemas en la audición, dificultad para deglutir, etc. Todo esto puede ser agudo. Si no buscamos, no encontramos. El síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Que es una alteración parainfecciosa, ¿no? También genera cuadros así rápidamente progresivos, que son hasta mortales en algunos casos. Si no diagnosticas tempranamente, van a estar tus pacientes llegando a ventilador mecánico, esa no es la idea. Y los eventos crónicos repetitivos, por ejemplo, epilepsia, ¿no? Diagnóstico antiguo, evento que se repite, salvo que haya cambios en la forma de sus crisis convulsivas. Eso sí sería nuevo, ¿verdad? Momentos involuntarios, como decía, disquinesias, ¿no? ¿Qué es la prosopagnosia? ¿Alguien me puede decir? Grupo A. La falta de reconocimiento de rostros conocidos. Te ponen la foto de tu papá y dices, ¿quién será? ¿No? Algo así. Muy bien. Cuando hablamos de signos y síntomas neurológicos, tenemos que ir sumando, ¿no? Para ir formando diferentes síndromes. Por ejemplo, acá vemos cefalea, aguda crónica, crisis convulsiva, preocupación neurológica, alteración del habla, etcétera, etcétera, etcétera. Podrían ir acompañadas o acompañando algunos de estos síndromes: meningitis aguda, crónica, encefalitis, absceso, granuloma, proceso expansivo cerebral, etc. De tal forma de que si tú me dices que meningitis aguda solamente van a dar las bacterianas, es un poco difícil, ¿no? ¿Sí o no? Miren, herpes me da una meningitis aguda, ¿no? Una meningitis crónica me puede dar tanto las bacterias como el criptococo o algunos parásitos, ¿sí? Encefalitis, bacterias, virus, hongos, parásitos. Absceso cerebral, fundamentalmente las bacterianas, pero se podrían complicar algunos otros parásitos como la hidatidosis, por ejemplo,
y generan abscesos, ¿no? O la forma de granuloma, hay varias etiologías, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Esa es la dificultad que tenemos, pero la suerte está en que por eso estudiamos, ¿no? Ya aterrizando en parte de lo que es la clase de hoy, ¿me avisan la hora que hora es? 5 años. 73, tan rápido, mucho hablan. Bien, la definición es para memorizar, en eso no hay duda, ¿no es cierto? Pero quien tenga un cerebro así de un paciente con necropsia, ya no hay duda, pero ¿para qué vamos a llegar a ese extremo? ¿No es cierto? No hay gracia. Entonces es una inflamación de las meninges que puede ser de causa purulenta o aséptica. ¿Por qué llaman aséptica? Porque fueron a cultivar el líquido y no crecía nada. Entonces podía ser o tuberculosis o virus o hongo. Ojo. Muy bien. Está fácil. Bueno, esto también está fácil para que lo memoricen. En pediatría, recuerden, ¿qué es la causa más frecuente de infecciones? ¿Bacteriana o viral? Grupo A. Se salvaron, dijeron bacterianas acá adelante. Vamos a mencionar aquí. ¿Y qué es lo que previenen las vacunas? Grupo B. Se durmieron. Grupo C. Grupo A. Haemophilus, influenza del grupo A, de la cepa B. ¿Es una bacteria o es un virus? ¿Sí? La fría. ¿Seguro? Bueno, vamos a ver que sí. A lo largo del tiempo ya han empezado a haber campañas, ¿no?, de vacunación para prevenir las infecciones bacterianas inicialmente en la vida, ¿no? De tal forma de que cuando iban vacunando disminuyó la tasa de infecciones bacterianas. ¿Qué quedaba? Las virales, y ahí empieza la guerra contra las virales. Por eso ahora los esquemas generalmente cubren a gran cantidad de virus, pero también por ahí están las bacterianas, ¿eh?, por si acaso. Bueno, esas son estadísticas globales, mundiales, que los podemos leer. Ahí está la referencia en barreras, ¿no? Así que eso es información general. Los gérmenes bacterianos que generan más daño son el neumococo y el meningococo. Viene luego la listeria y el estreptococo del grupo B, entre otros, ¿no? Y que puedan producir una gran forma de enfermedades pericraneanas que a la larga pueden llegar a invadir a las meninges por estar en forma cercana. La vía de colonización de la gran cantidad de bacterias es obviamente a través de las vías respiratorias altas. Se produce luego una bacteriemia, una siembra global, y algunos llegan a alcanzar el sistema nervioso a través de los plexos coroideos, etcétera, ¿no? Y pudieran atravesar, si hay una predisposición, atraviesan la barrera y llegan al espacio subaracnoideo. Recuerden, el espacio subaracnoideo es un espacio aséptico. Cae una bacteria y ya está generando cambios en la respuesta inflamatoria local, ¿no? Muy bien. Recuerden esto también. Los eventos agudos de una invasión bacteriana, ¿no? Tiene 3 fases. Una vez que llega la bacteria al espacio subaracnoideo, va a generar la respuesta o la migración de gran cantidad de leucocitos con una gran producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? En la fase 2 va a haber un cuadro ya de encefalopatía, ¿no?, asociada a la gran liberación de citoquinas y otros mediadores químicos. Aquí va a caracterizar, a más de que la fiebre y cefalea de la fase 1, aquí van a haber meningismo, alteraciones ya del contenido del pensamiento, confusión y disminución del azúcar en el líquido cefalorraquídeo. Y en la fase 3, obviamente, esa ruptura de la barrera ya se hace en forma permanente, con una mayor migración de leucocitos, entre otras cosas, y producción de edema cerebral, ¿no? Y la caída del Glasgow empieza a darse en forma progresiva. Después de eso, ¿no?, los eventos inflamatorios van a continuar y generar todavía molestias, ¿no?
podría haber vasculitis. ¿Qué es vasculitis? Inflamación de los vasos, y se pudiera incluso obstruir, generar infartos cerebrales. Como hay una serie de respuestas inflamatorias en la corteza cerebral, ¿no?, a nivel de los hemisferios, podría condicionar crisis convulsiva, déficit neurológico asociado a vasculitis y parálisis de nervios craneales. ¿Okay? Luego ya queda como secuela, ¿no?, una serie de lesiones focales, dependiendo qué área ha sido el más afectado, y pueden haber parálisis, compromiso cognitivo, incluso quedar en coma algunos pacientes, y su mortalidad es altísimamente fatal, ¿no? De ahí la importancia de acudir precozmente. El cuadro clínico es bien variado. Caracteriza a veces encontrar fiebre, rigidez y alteración de conciencia, pero no llega ni siquiera al 50% de esta triada. Por eso trabajamos con asociación de dos signos o síntomas, ¿no?, que podríamos llegar hasta un 95% de sensibilidad para el hallazgo. Acá igual, esto está para que lo memoricen. Y el diagnóstico ya hemos dicho que se da a través del estudio del líquido cefalorraquídeo. Como hay afección del líquido cefalorraquídeo, ¿cómo llega el líquido? A través de la sangre. Entonces, acompañemos siempre de un hemocultivo. A veces el líquido no nos lanza una posibilidad en el cultivo para gérmenes comunes, pero en el hemocultivo ya nos puede estar dando la etiología, y de ello hacemos una interpretación, ajustamos antibióticos y se resuelve el problema. Esto está en relación al líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana. ¿Okay? Lo que hemos conversado, el ejercicio, es básicamente esto. Léanlo con más calma, paciencia, para que puedan enfrentar sus cuadros en emergencia. Siempre les he dicho, hagan el diagnóstico, pero mantengan un diferencial, ¿ya? Entonces, si tengo una meningitis bacteriana y estoy dando un tratamiento y no responde, ¿qué ha pasado? Unos chances de que no sea. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que les dije al comienzo, ¿no? Siempre mantener un diagnóstico diferencial. Puede ser una infección por virus, sí, complicada, sí, tuberculosis, micosis, leptospira, ameba. Vean el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, tenemos que tratar al paciente. Bueno, mi apreciación es como que fuese un paciente con sepsis, ¿no? Ser agresivo en el manejo antibiótico para recuperar lo más pronto posible. Eso todavía algunos no lo consideran así, porque piensan que es un paciente que está estable, tranquilo, no pasa nada. No. ¿Cómo ha llegado la bacteria líquida? A través de la sangre, a través de una bacteriemia, ¿no? Entonces tenemos que ser también agresivos en cuanto a la antibiótico-terapia. Por eso el paciente debe ser hospitalizado, recibir antibiótico-terapia lo más pronto posible. En 3 horas tenemos para inicio de antibiótico. Confirmar obviamente con estudios de líquido cefalorraquídeo, manejo adecuado de la síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Se acuerdan de ese mi pacientito que les comenté? Aunque era TB, pero también se ajusta a esto. Hay que ver si el paciente es alérgico o no a los antibióticos. Y ahora también hay que ir buscando si son resistentes a algunos fármacos, ¿no? Estamos en la época de la resistencia, ¿no? Antes en mis tiempos no había determinado, ahora ya está existiendo. Hay que ver si es niño o adulto, la edad también va a variar de acuerdo a la población. Algunos gérmenes van a ser más predominantes o no. Y lo último, el uso de corticoides. Por favor, no se olviden del uso de corticoides, ¿sí? ¿Por qué los corticoides ayudan en gran medida? Porque van a bajar la morbimortalidad. Claro, hay algunos estudios de largo plazo que a veces cuestionan esto, pero ante la duda, arráncale ese momento. Si luego ves que no es el germen indicado, vas ajustando, ¿no? Por eso está el paciente hospitalizado, ¿no? Esa es la idea. Aquí una vez más, sospecha clínica, examen de imagen, si es que tienes, si no, pasas de frente al tratamiento. Pero si tienes la imagen, ves si hay alguna contraindicación, luego pasa a la punción lumbar y luego inicias el tratamiento. Pero eso tiene que ser así, al toque. No puedes esperar una pizza para iniciarle el manejo, ¿no? Tiene que ser al toque, tiempo y cerebro. Y a los días, si no hay una buena evolución, replanteas. No es malo replantear, ayuda un montón, ¿sí? Hagan de cuenta que el paciente es vuestro familiar. ¿Qué es lo que haría? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok?
Luego ya aquí el tratamiento empírico, ceftriaxona 2 gramos, aunque sepan las dos primeras, más que suficiente de memoria, ¿no? Y luego ya el tratamiento más específico, como es para neumococo o si hay resistencia también a antibióticos, ¿no? Otra lista de tratamiento específico ya dirigido a algunos gérmenes. Esto está en las diapositivas, eso lo pueden leer nuevamente, no hay ningún problema. Otro problema es el tiempo, ¿no? Algunos dicen 14, otros dicen 10, va variando. Eso también se puede ir conversando, digamos, durante la visita y se va viendo el mejor esquema para el paciente, ¿no es cierto? No es algo fijo. Y durante el tratamiento y después hay que ir buscando que no haga edema cerebral, crisis epiléptica, síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, vasculitis, seguir verificando que la cobertura antibiótica sea la adecuada. Recuerden que hay bastante resistencia a antibióticos, entonces hay que ir viendo y ajustando, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, grupo A? Se fue. ¿Grupo B? No, dice grupo C, están durmiendo. Continuamos con el tema ahora de tuberculosis, que también es bastante frecuente en nuestro medio. Somos campeones en tuberculosis. Les recomiendo de que cuando vayan a emergencia, no usen siempre la mascarilla, ¿ya? Inicias con ceftriaxona 2 gramos cada 12. Eso lo dice acá. O incluso lo que dice acá cada 2 gramos cada 12 o 24 horas, ¿no? Cada 24 horas, ¿no? Ese es peiniza, no significa que sea con lo que quieren, ¿no? Muy bien. Les decía que en tuberculosis somos campeones porque tenemos una gran cantidad de casos aquí que tenemos que ir preparados, cuidándonos siempre. Si ustedes se enferman, ¿quién nos va a tratar a nosotros, verdad? Entonces, es un problema de salud pública, afecta a poblaciones importantes en todas partes del mundo, principalmente países en vías de desarrollo, como el nuestro, ¿no? Y la OMS ya plantea una serie de pautas para el control hacia el 2030. Lo veo bien difícil, pero seamos optimistas, dice, ¿no? Aquí tenemos en Perú para el 2015 10.4 millones de casos nuevos, ¿no? El 60% de todos estos casos a nivel mundial, se concentran en India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica. El séptimo seremos nosotros, eso es más probable. En Perú 1.8 millones de personas tienen la enfermedad, ¿no? La principal causa de muerte asociada al HIV, que es otra pandemia que está en todas partes, obviamente. Y así por el estilo tenemos aquí una serie de indicadores o evidencia de que la enfermedad es muy agresiva e importante, ¿no? Este es el famoso investigador que descubrió el germen, que es el bacilo de Koch, por él se llama así, en ese año, ¿no? Empleando una tinción novedosa que sigue siendo válida después de 200 años, imagínense. Sería ideal, ¿no? De cada uno de los dos, y encontremos algo que dure por lo menos 200 años. Bueno, ya nos ganó, ¿qué vamos a hacer? Esta frasecita es de este autor, Koch. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien me lo puede leer? No, ya yo leo. Si la importancia de una enfermedad para la humanidad se mide por el número de muertes que causa, la tuberculosis debe considerarse, ¿no?, mucho más importante que las enfermedades infecciosas más temidas. Eso dijo en 1882. Estamos en el 2019 y sigue siendo válido. No hemos hecho nada. Este mapita que vemos aquí concentra más o menos los casos de tuberculosis en Lima metropolitana y fundamentalmente Callao y algunos distritos de Lima, ¿no? Esta es la epidemia de tuberculosis y HIV en el mundo. Se están superponiendo de ahí el problema de salud pública. La fisiopatología, como uno adquiere la enfermedad, eso lo saben todos ustedes. Deben recordar de que el bacilo llega a través de la sangre también hacia el cerebro y forma unas granulaciones pequeñitas ahí que eventualmente pueden romperse y generan la meningitis aguda, que vamos a comentar un poquito más adelante.
Dentro de la tuberculosis podemos distinguir dos grandes grupos, los que causan el problema pulmonar, que es lo más frecuente, y los extrapulmonares. Sé que aquí van a haber futuros neurólogos, gastroenterólogos, dermatólogos, cardiólogos, traumatólogos, cirujanos generales, ¿no? Y también tienen que saber que a esos otros órganos puede afectar la tuberculosis. Así que esta es una práctica que tienen que saber. Pero ya sesgándonos en la parte de neuro, vean ustedes qué proporción de esta son causadas, todo esto es tuberculosis extrapulmonar. De aquí vamos disgregando pedacitos, ¿no? Y vamos a encontrar por acá en una fracción bien pequeña la meningitis tuberculosa. Dirás, pero es 5% del 15% o del 25%, es casi nada. Sí, podría ser casi nada, pero las secuelas son fatales. Esa es la importancia de la enfermedad, ¿no es cierto? Esta es una casuística del hospital que hemos trabajado en algún momento con los colegas, y se distinguen tres grandes formas de tuberculosis, ¿no? Meningia, granuloma y la asociada a la espondilodicitis o mal de Pott. ¿Okay? Pueden venir solas, acompañadas de 2 en 2 o las tres juntas. Algunos son premiados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se ve? Ese es lo grande. Entonces aquí vemos imágenes que son descritas como lesiones captadoras de contraste, ¿no? Múltiples, ¿no? Esos son los granulomas. O en las cisternas basales vemos como el líquido que se ha hecho espeso empieza a formar tabicaciones como aquí, y logramos ver captación de contraste en forma difusa, que son los granulomas basales, ¿no? Esta es una resonancia de columna y vemos cómo aquí se destruye completamente los discos. De ahí viene la palabra discitis, de discodicitis. Espondilodicitis es el compromiso de los huesos y los discos, ¿no? Aquí el diagnóstico diferencial tiene que ser brucela o neoplasias, dependiendo de la edad del paciente. Este extremo, fíjense, ¿no? Se aplastó el hueso completamente, desapareció el disco y se desplaza hacia atrás y hace una compresión medular. Y acá la médula está sufriendo. ¿Tiempo es cerebro? Sí, también médula, pues, porque cuanto más tiempo pasa y no lo operas, no liberas esta compresión, la médula queda con lesión permanente. Recientemente he tenido la mala suerte de ver pacientes con esta enfermedad así en ese extremo, joven, 24 años, 25 años, 30 años, cuando tengan que son. El detalle está en que si queda parapléjico, ¿cuál es su calidad de vida futuro? Ya sea varón o mujer, porque no solamente es movimiento, sensibilidad, también es actividad sexual, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer en la vida? ¿No es cierto? No es simple. Y esta es una tomografía nada más que demuestra esta compresión de cuerpos bacteriales. Y hablando de la meningitis tuberculosa, es fácil, ¿no? Inflamación de las meninges por el mismo bacterio. Eso es recontra conocido. Y aquí vemos algunas imágenes, ¿no? El grupo que ha rotado la semana pasada les decía que hay complicaciones frecuentes de la meningitis tuberculosa que pueden ser preguntas de examen. Y si van a despertar, ya despertó, ya despertaron. La hidrocefalia, vasculitis y compromiso en el cráneo es lo más frecuente que genera las complicaciones de la meningitis tuberculosa. Basta de 1 a 10 bacilitos que estén en los ¿cómo se llama? Ya, en eso, ¿no? Para que uno aspire y adquiera la enfermedad. Si no tiene suerte, premiado está, ese bacilo hace una bacteriemia y llega a las meninges, ¿no? Que más o menos en la siguiente semana se va dando, ¿no? Luego a nivel cerebral se puede producir unos pequeños granulomitas chiquitos en la superficie que se llaman tuberculomas de Rich, ¿no? Y en algún momento estos estallan y liberan su contenido al espacio subaracnoideo, formando o generando una meningitis aguda. Haces una punción oval ese rato y tus leucocitos van a ser apelalmino polimorfo nuclear. Bacteriana, divisis antibióticos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dije sí, mamá, porque la respuesta es sí. Si inicias antibióticos y todavía dices bacteriana, corticoides, le das corticoides. Está bien, hasta ahí está bien. Pero 3 días después no hay buena respuesta. Ya tienes más tiempo para hacer historia clínica, completa, etc.
y encuentras que hubo pérdida de peso, diaponesis nocturna, lo evalúas bien y tiene sus pestañotas, ¿no? Y al final completas el examen microbiológico y te sale tuberculosis. Tu diagnóstico inicial no está mala, pero en el seguimiento te das cuenta que tienes que replantear, ¿verdad? Entonces la meningitis tuberculosa te puede dar una forma aguda y luego vira rápidamente a una forma, entre comillas, apoemia mononuclear. Estoy emocionado con el tema, igual que el profe de psiquiatría no queda hasta las 8 de la noche. No, mentira, ya me voy ahorita. Esto lo pueden leer, la sintomatología, la frecuencia, los tiempos, ¿no? Está ya prácticamente es para ver que el tiempo de enfermedad puede ir de semanas, ¿no?, a meses, desde un día, miren, un día hasta 9 meses, ¿no? Cuán variable es el tiempo de enfermedad en esta forma de presentación. Lo que les decía, los compromisos más frecuentes, ¿no? Compromisos de nervios craneales, entre otras cosas el sexto, el tercero, cuarto, séptimo y octavo. Pudiera haber déficit neurológico producto de la vasculitis, entre un 5 a 10%, edema de papila que estaría acompañado de lo que es hipertensión intracraneal, incluso crisis epiléptica. En algunos casos puede haber hiponatremia y esto ser la causa de permanencia hospitalaria prolongada, ¿no? Eso también tiene que uno ir buscando. Pregunta al grupo A. El paciente en su primer día, del que hablamos hace 2 horas creo, ¿en qué estadio clínico llegó el primer día? ¿Ah? No dice paso. Grupo B. Estadio 1. Sí, no lo duden, láncense, equivóquense ahorita porque en el examen no vas a tener opción. Estadio 1. Y la siguiente vez que visitó el hospital, grupo C. 3. Imagínense, ¿no? O sea, de 1 a 3 en 2 días. ¿No es cierto? Por eso la importancia de ser bastante observador y preguntar. En neuro tienes que ser acucioso. Busca hasta lo que no crees que vas a encontrar y a veces hay sorpresa, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienen que memorizar. Luego, lamentablemente esa tuberculosis está diseminada en todo el mundo y hay personas que tienen el bicho pero no hacen la enfermedad. A eso le llamamos tuberculosis latente. En cualquier momento bajan las defensas porque no estudian, mentira. Bajan las defensas porque no comen, quieren bajar de peso, etc. Y se activa la enfermedad. Caso clínico número 2. No tengo acá el registrado, pero les explico porque es recientito para mí. Estoy con ganas de explicarles este caso. Una pacientita, mujer de 25 años de edad más o menos, que tiene una niña de 5 años y su cumpleaños está cerca, a 2 semanas de la fecha que llegó a emergencia. Pero ella llega con 3 días de enfermedad por dolor de cabeza aguda, cefalea, náuseas, vómitos. ¿Qué síndrome? Ya, se durmieron los grupos A, pero no, síndrome de hipertensión intracraneal. Nos levantaría el fondo de jornada. Y la doctora que sale de turno me dice, Doc, ya le pedí la tomografía, le van a hacer ahorita y le hemos planteado hacer una PL. Ya, pues, si sale la tomografía normal, le hacemos la PL. Sale la tomografía, un poco de edema difuso para la edad que tiene, bueno, ya le vamos a hacer la PL. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde convenciéndola para que se deje hacer la PL. Que sí, que no, que sí, que no. Yo ya estaba cansado y le dije, 5 de la tarde decides. Si dices sí, te quedas. Si dices no, chao. Clínicamente estaba despierta, no focalizaba, relataba su enfermedad claramente, ¿no? Listo. 5 de la tarde, acepto la PL. Consentimiento, firma, la estamos acomodando para hacer la punción lumbar, la ponemos de costado izquierdo, empieza a flexionar las piernas, la cabecita, y a la altura dorso lumbar le encontramos una jorobita. Se me iluminó el día y dije, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué pensé en el grupo? Mal de foro. Le pregunto, oye, ¿y desde cuándo tienes esa jorobita? Ah, hace 6 semanas, no, perdón, hace 6 meses. ¿Y te duele? Al comienzo me dolía, pero ahora ya no me duele. ¿Y por qué viniste al hospital? Por dolor de cabeza, un poco de náusea. Bueno, le hicimos la PL, se confirma el diagnóstico. Arriba, meningitis
abajo es polidicitis. ¿Se acuerdan la gráfica que les mostré? A veces no viene solo, ¿no? Puede ir acompañado. Y ella salió premiada. ¿Qué vamos a hacer? Así que no se cuiden mucho del peso, por favor. Esto es de lo que les hablé al comienzo, ¿no? Los volúmenes para el estudio de líquido cefalorraquídeo para tuberculosis y todo lo que debemos pedir siempre, ¿ya? Siempre que se pueda, pidan para hongos, para tuberculosis, gérmenes comunes. Si se puede, virales también. Pero a veces es demasiado caro y no podemos costearlos. La misma tabla para ver más o menos los parámetros en cuanto a meningitis tuberculosa, eso lo pueden revisar con calma. Y a pesar de haber pasado tanto tiempo, sigue siendo el gold estándar de Leuchiniense, que es un cultivo bastante antiguo, y lo que sugiere la OMS es estudios de sensibilidad a las drogas en forma simultánea. De todos estos, hay una experiencia personal con el MOTS, no está publicado el artículo, pero algún día lo lograremos. Ustedes saben que el estudio de Beca es el que de rutina, ¿no? Eso no es nuevo, ¿no? Es estudio del esputo para luego llevarlo al laboratorio, hacer la tinción de Signisen y luego ver al microscopio los micobacterios que son de esta forma, ¿no? Eso es bastante difícil a veces de ubicar, porque si el ojo del observador no está entrenado, se pasa un ojo, ¿no? O hay demasiada poca cantidad como para no verlo rápidamente. De ahí se han creado una serie de métodos que permitan cultivos rápidos. Uno de ellos es el MOTS. El que esté interesado en investigación en tuberculosis lo tiene que leer. Es una marca Perú, por eso está ahí ese loguito, marca Perú. Y sus siglas son del INDES, ¿no? Que equivale a observación microscópica de la susceptibilidad de drogas. El medio de cultivo es líquido, por eso crece rápido. Y se van formando unos conglomerados que se ven al microscopio de luz invertida, como son estos, ¿no? Incluso hay patrones ya que los ingenieros de la UNI han tratado de modelar y hacerlos con lectura automatizada. Es alucinante, pero ¿qué vamos a hacer? La cosa es que lo normal es el cultivo que demora más o menos 45 días en mostrar si es positivo algún 95% de muestras, frente al MOTS, que es que se demora 11 días. Fíjense cuánto tiempo ahorramos para ver si el esquema que le estamos dando es el adecuado o no. Pero ya pasó de moda, les cuento, así que es como historia, ¿no? Estas son las máquinas y este es el PCR, ¿no? Que puede salir en cuestión de horas o 3 días el resultado. Incluso también ya están lanzando los resultados, son sensibles o no a rifa, isomicina, entre otros. El tratamiento es facilísimo. ¿Cuántas drogas utilizamos en Perú? ¿Cuáles son? Una palabra va a resumir todo eso. ¿Quién ha rotado conmigo ayer? No, ayer no, domingo era ayer. La semana pasada había una palabra que resumía las 4 drogas. ¿Qué? ¿Ah? No, mi grupo sabe. ¿Dónde está mi grupo? Mi grupo no ha venido a avisar, ¿no? RIPE. ¿Qué es RIPE? R, I, P, E. Es el núcleo, ese es el tratamiento de las 4 drogas primeros meses. Las siguientes son solo las 2 primeras. En NeuroTV, el esquema es 2 meses todos los días y luego todos los días hasta completar el año. 4 drogas, 2 drogas, ¿no? Si es sensible, obviamente. Recuerden, ¿se acuerdan de los estadios que hablamos? 1, 2, 3. Acuérdense de acompañar de corticoides. ¿Okay? Estadio 1 a estas 2, estadio 2 a estas 2. Lamentablemente en nuestro sesgo del hospital llegan en estadios 2 o 3, ¿no? Pero lo ideal sería encontrarlos en el estadio 1, ¿no? Antes de que se compliquen los pacientes. Algunas drogas son tóxicas, más allá de lo que queremos. Está aquí vigilando, por ejemplo, audición, visual, ¿no? El atrabutor, por ejemplo, o la estreptomicina que en algunos sistemas se utiliza, ¿no? Y la isoniazida al final genera una neuropatía periférica que tratamos de bloquearla usando la piridoxina entre 25 a 50 miligramos por día. ¿Okay? ¿Se acuerdan del paciente que les comenté? Acá ya tiene 21 años, antes tenía 20.
¿Se acuerdan de lo que les dije? Claro, acá ya está el sesgo de que llegó a Lima, ¿no? Esa es la tomografía que hicimos nosotros en el hospital, ¿no? En esta vemos edema difuso, ventrículos más o menos todavía normal. Esto es 15 días antes de su ingreso, esa creo la que trae difuso. Ya dije de dónde viene el paciente. No digan jamás. 15 días antes de su ingreso, con la que lo ve el doctor allá en provincia, y ya en hospitalización acá en nuestro centro, vemos que 2 días después hace este infartito. Es un infarto cerebral, ¿no? Acá hay otro. Y el edema difuso, ¿no? Y luego vemos que aquí hay una dilatación de los ventrículos. Entonces acá tenemos vasculitis, tenemos hidrocefalia leve. Remitió sin cirugía, solo con corticoides altas dosis. Adiós. Y acabamos. Preguntas el siguiente año.